El precio del combustible en la República Dominicana y el mundo sigue siendo tendencia. Pero en RD tenemos un caso muy particular, pues el actual ministro de Industria y Comercio llegó a su posición porque alegadamente dominaba la fórmula de los combustibles. Y las cosas como que se han salido un poquito de control. Pero ¿realmente la fórmula es la correcta? ¿Será que en lugar de estar dirigida a los combustibles, realmente está dirigida a otro nicho y por falta de conocimiento, planificación, las autoridades dominicanas no han sabido usarla? No sé, en lugar de una fórmula que determine el precio de los combustibles, a mí me parece más correcto el término fórmula del transporte público. ¿Qué lo que, guau, guau, guau? Recuerda seguirnos por nuestras redes sociales, darle me gusta a este video, comentar, activar la campanita y compartir con todo el vivo. Bienvenidos a Ingeniería Guaguaguá. La verdad es que no importa el partido cabecera, los combustibles han sido parte de la vida de los dominicanos durante mucho tiempo, principalmente cuando suben, que es prácticamente todas las semanas en los últimos días. Y la verdad es que si bien es cierto que la pandemia tiene que ver mucho con esto, también es cierto que esa es la tendencia a nivel mundial. Los combustibles fósiles van a ser tema del pasado y muchas ciudades lo saben y por eso, desde el siglo pasado, si hablamos de ciudades como las japonesas y principios de este siglo, prácticamente en todas las ciudades que se respetan del mundo, menos las dominicanas, se han estado preparando para ello. ¿Cómo? Sencillamente vendiéndole a la gente un sistema de transporte masivo, principalmente en zonas densas, o sea, donde hay mucho movimiento. Estamos en pleno siglo XXI, año 2022, y todavía en República Dominicana existen los conchos. Por suerte, ya estamos pensando en irnos para el espacio. ¿Cómo se le vende a la gente un sistema de transporte masivo? Pues sencillamente haciendo que usar vehículo privado sea más caro por mucho que el transporte público. En Colombia, por ejemplo, una vez que se implementaron los sistemas BRT, que es un sistema de autobuses con sus propios carriles, el alcalde, en ese tiempo Enrique Peñalosa, también hizo que estacionarse en la ciudad sea caro y tedioso, lo que motivó a muchos colombianos a utilizar el sistema. Lo que debemos estar claros es de que nunca, pero nunca, será más cómodo que el transporte privado, a menos que usted tenga un tieto que se quede cada 2 metros y tenga que empujar a cada rato, que en el caso de RD, muchas personas prefieren por las condiciones tan precarias del sistema de transporte público. Para aquellos que nos ven desde lejos, si quieren tener una probadita de lo que vive más del 70% de los ciudadanos de Santo Domingo y el Distrito Nacional cada día, vayan al canal de Planeta Juan y vean el video de cuando vino a RD y se montó en una guagua. Algo fundamental de las guaguas y los cobradores de guagua, que le llaman pitcher, es que siempre te dicen que hay asiento, pero ellos hay asiento, pero es que están ocupados, pero de que hay. Cuidado, cuidado, vete aquí para allá. Te levantas con el pie izquierdo, tú sabes. Pero el hombre araña que va ahí. El amor y no la guerra, que Cristo viene, aleluya, santo Jehová. Cristo viene. Hay mucha gente que piensa que uno está relajando. No hay manera de que una persona llegue sin trastornos a su destino después de tener que pasar por esa experiencia al menos 2 veces al día. Lo que pasa es que como todavía tenemos conchos, también seguimos pensando que ir al psicólogo o moverse en bicicleta en la ciudad es cosa de locos. Cuando mencioné el 70% no fue una cifra al aire, pues sí, el 70% de los usuarios de las vías de Santo Domingo y el Distrito Nacional se moviliza en el 30% de la flotilla vehicular, pero por falta de planificación, el 30% de los usuarios que se transportan en vehículos privados ocupan el 70% de las vías. Me explico, hay más carros privados en las calles, pero se mueve más gente en transporte público. Lástima que después de 4 años de tener al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, o Instran, como dirían muchos, que suponía una solución para estas cosas, solo hemos sacado el corredor de la Núñez de Cáceres y créanme, yo que hice una evaluación de ese corredor, no hay manera de que eso se convierta en un modelo para los próximos. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos económicamente a través de Patreon. Encuéntranos como Ingeniería Guaguaguá. Puedes aportar desde $1 cada mes y eso nos ayudaría un montón a poder continuar con nuestras investigaciones. El link se encuentra en la descripción de este video. Muchas gracias. Vamos a hacer un recuento de lo que ha pasado en el sistema de transporte público en el país, aunque Ignacio Ditren, en su libro Historia del Transporte en la República Dominicana, el cual recomiendo mucho, lo explica de manera muy detallada. Para 1991 se registraron 14 cooperativas de transporte, pero debido a una falla del sistema, no se levantó data, para 1995 solamente se registraron 4.
Para esa fecha, el 24% de la demanda era cubierta por microbuses y el 7% por autobuses. En el 2004 pasamos a tener un 20.1% para los minibuses y un 4.8% para los autobuses. 7 años más tarde, 2011, los minibuses pasaron a representar un 6.1% y los autobuses un 0.5%. En fechas más modernas, ni siquiera toman en cuenta la clasificación separada de los minibuses y autobuses y son englobados junto a otros modos como los microbuses. Para 2018, todos representaron solo el 13% del reparto modal. Es cierto que tenemos metro, pero ¿realmente ha funcionado el metro? Transporta mucha gente, eso es cierto, pero a pesar de que Villamella no ha crecido tanto como otros municipios, Santo Domingo Norte, en cuanto a su población, seguimos con los mismos tapones y las mismas rutas desorganizadas de transporte que se suponía que el sistema iba a eliminar. No es que el metro no funciona, es que necesita ayuda de otros modos y de un sistema interconectado para que pueda realmente ser valioso para los usuarios. Y pasemos de usuarios que lo utilizan porque no tienen de otra a usuarios que lo utilizan porque entienden que les beneficia. El problema del transporte en nuestra nación es un problema de gestión como muchas otras cosas y la solución radica en una capa de movilidad un poquito menos compleja que ha estado con nosotros desde mediados del siglo XX, los autobuses. Los autobuses son quizás el modo más visible y versátil del transporte público, omnipresentes en todas partes, desde los centros de las ciudades hasta en el medio rural. A pesar de la llegada de otros modos de mayor capacidad y tecnología, los autobuses siguen siendo el principal pilar del sistema de transporte público en la mayoría de las ciudades. Con los túneles y elevados que se construyeron a finales de los años 90 para promover una cultura autocentrista o carrocentrista, se le dio la espalda al sistema de autobuses en la República Dominicana. Tuvimos una autoridad metropolitana, en aquel tiempo AMET, que fue creada para priorizar un carril de autobuses y que fue despojada de ese papel porque un político fue multado por no respetar el carril. Mismo político que encabezó la llegada del metro a Santo Domingo. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Planificarlo, estudiarlo, invertir en él, que nos hubiese salido 55 veces literalmente inferior a lo que invertimos y seguimos invirtiendo, regularlo y crear una cultura bus que se replique en otras ciudades del país es lo que debemos hacer. Para saber si necesitas otras soluciones, primero debes saber si las que allá realmente no funcionan. Y no funcionan no porque los autobuses ya no sean suficientes para la ciudad, sino porque no han sabido gestionarlos. No se ha contado con data, principalmente, ni con la flotilla adecuada, las frecuencias recomendadas, las rutas estudiadas, las paradas necesarias, ni la promoción precisa para desechar el modo de transporte por excelencia, que es el automóvil, y que complementa los demás modos, y que son de una infraestructura rígida. Por ejemplo, el metro se construye ahí y ahí se queda. No puede variar sus rutas, hay que construir otras. Un autobús puede variar sus rutas en cualquier momento, no importa lo que esté pasando en una calle u otra. Si estuviésemos construyendo metros y monorrieles, luego de tener data suficiente de que ya la demanda no puede ser suplida por el correcto sistema de autobuses, pues es entendible, pero nosotros no podemos comenzar a construir C cuando A no fue terminado. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Acabamos de pasar por una crisis sanitaria mundial y las autoridades no saben ni siquiera el impacto que eso ha tenido en el sistema de transporte público, porque no se tiene data de cómo estábamos, ni antes de la pandemia, ni cómo estuvimos durante la pandemia, ni cómo estamos en este periodo de transición hacia la supuesta normalidad. Se toma mucho de referencia a ciudades como Bogotá, en Colombia, que ya la mencionamos, y Curitiba, en Brasil. Ambas son consideradas, señores, referencias mundiales en cuanto a la gestión del transporte público. ¿Y ustedes saben qué? Ninguna tiene metro. Bogotá tiene una población 10 veces mayor a la de Santo Domingo y no tiene metro. Tiene un sistema BRT que ya mencionamos y aunque ha sido víctima de su propio éxito, lamentablemente, no deja de ser impresionante. Lo mismo pasa con Curitiba, que con solo 6 líneas de autobuses y 21 estaciones moviliza 2.3 millones de pasajeros diariamente. Casi el 80% de lo que supuestamente entra al Distrito Nacional. Entonces, para conectar con el tema, el problema no es el aumento de los precios del combustible, porque eso seguirá pasando y la tendencia es que sigan aumentando. El problema es que no han sabido utilizar eso para promover o más bien agilizar los trabajos en materia de transporte público. Lo malo es que no hay que promover. O sea, nosotros seguimos con Concho, los transportistas haciendo lo que les da la gana,
no se regula el precio del transporte, llevamos 3 años haciendo alarde de que el metro y el teleférico tienen tarifa integrada, perfecto, acabamos de abrir una oficina que le hace competencia a las competencias del Intran, que fue creado en un principio para abolir este tipo de práctica. La única ciclovía que se respeta sigue siendo un piloto del cual no se está levantando ninguna data, ni se levantó antes, ni se está levantando ahora, ni se va a levantar después, y seguimos dejando que los vehículos estacionen donde les dé su regalada gana. Y nosotros podemos seguir mencionando muchas cosas más, pero lo que quiero que entendamos es que el problema no está en que los combustibles están aumentando de precio, sino en que el dominicano no tiene una mejor opción para transportarse más que su vehículo. Si te gustó este tema, si quieres que hablemos sobre otro, si estás o no de acuerdo con lo que dije, o si solo quieres saludar, comenta ahí debajo y recuerda seguirnos por nuestro Instagram, apoyarnos en Patreon y visitar la página web de Ingeniería Guaguaguá. Me quité.